Hola, hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es el último video que vamos a estar viendo de esta materia, que es el video del autor Schmidt de Política 2. Como siempre les decimos, remítanse a los textos y remítanse a las clases. Esto es una ayuda que nosotros les damos. Remítanse también al programa, vean sus respectivos contenidos y espero que les sirva. Cualquier cosita, ya saben, me mandan un mensajito. Bueno, hoy vamos a estar viendo un nuevo autor que es Schmidt. Este es el último autor con el que vamos a cerrar los videos de Política 2. Fueron un montón de videos, pero bueno, espero que les vayan a servir todos y cada uno de ellos. Estoy seguro que les van a hacer de mano. Bueno, empezamos. Cuando Schmidt habla de soberanía, él acá hace referencia a la soberanía en tanto el poder supremo y originario de mandar. Son las dos cuestiones que están muy presentes acá. Eh, pero la soberanía no se muestra en cualquier momento, sino que la soberanía aparece en momentos que son extremos y momentos que son excepcionales. Ya vamos a ir ondeando un poquito más en esto. De alguna manera, para este autor, la soberanía es definir sobre la contienda. Por lo tanto, como la soberanía es definir, la soberanía tiene un carácter constitutivo, porque a partir de la soberanía se va a constituir, se va a definir y va a empezar a tomar forma eh, nuestro entorno, va a empezar a tomar orden lo que nos rodea y demás. Por ende, soberano en Schmidt va a ser aquella persona que decida en un estado de excepción. Aquella persona quien manda, quien define para poder resolver y definir ese estado de excepción y que ese estado de excepción deje de ser un estado efectivamente de excepción, un estado excepcional, un estado completamente desconocido y que pase a ser un estado conocido, constitutivo, definido, ordenado, y poder garantizar nuestro tránsito en ese momento determinado. ¿Qué es el estado de excepción? Bueno, acá a ustedes quizás les surjan bastantes cosas. El estado de excepción es un estado que no entra ni siquiera en la figura del derecho. O sea, no aparece ni siquiera contemplado en el derecho. Para Schmidt, el estado de excepción es algo que escapa a absolutamente todo lo que conocemos. Un estado que nosotros no podemos definir porque es tan desconocido que ni nosotros ni el derecho lo contempla. Por ejemplo, no sé, si hay un golpe de Estado, una renuncia presidencial o una revuelta popular, sí lo podemos definir. Estoy diciendo golpe de Estado, estoy diciendo una renuncia presidencial, estoy diciendo una revuelta popular, lo podemos definir, muchas cosas están contempladas en el derecho y nosotros de alguna manera u otra las conocemos de manera más abstracta o menos abstracta, también por las vivencias de en qué momento hayan nacido, pero las conocemos, sabemos que están definidas, no son un estado de excepción. Muchas veces algunos preguntan o suelen surgir en algunas clases, el 2001 en Argentina, ¿fue un estado de excepción? Bueno, ahí hay toda una discusión, pero el tema es no está contemplado ni en el derecho y nosotros tampoco conocemos ese estado de excepción. Es un estado completamente desconocido, catastrófico, es un estado que nos pone en peligro a todos nosotros. Eh, Ahora bien, ¿cuál podría llegar a ser un ejemplo de estado de excepción? Como habrán visto, el ejemplo de estado de excepción es muy difícil de darlo, pero en teología política, Carl Schmitt es un autor profundamente católico, si no me equivoco, sí, católico. En teología política es como que se podría llegar a relacionar un poco con algo medio apocalíptico en el sentido bíblico, ¿no? Algo medio apocalíptico es algo apocalíptico que no conocemos en absoluto cómo va a ser, que no está presente en el derecho, que no está presente en la Constitución, que no está presente en ningún código y que nosotros no podemos definir. Ante esa indefinición, tanto legal, tanto personal y demás, aparece el soberano, que el soberano en su decisión, en su hacer y en su designación va a sacarnos de este estado de excepción y va a ponernos como si fuera, va a definir el estado, lo va a ordenar y va a garantizar nuestra como si fuera seguridad en el marco de ese estado. Es decir, define sobre la contienda.
Esto anterior que de alguna manera estaba comentando, van a observar en algunos quizás complementarios o en algunas frases, si es que se ponen a buscar por ahí, que esta decisión del soberano de definir sobre la contienda es quien decide en estado de excepción. Esa frase, soberano es quien decide en estado de excepción, es pregunta de examen. Esto es lo que algunos dicen el decisionismo en Schmitt, y que algunos también que, bueno, ese decisionismo en Schmitt es la aniquilación del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho no puede dar respuesta a algo que es completamente desconocido y que no lo ordena, como es el estado de excepción, y bueno, es ahí a donde aparece el soberano. Cuando vemos un poco lo de qué es lo político, surge esta pregunta en este autor, ¿no? El concepto de Estado presupone el concepto de lo político. Pero en Schmitt la categoría de lo político no se puede circunscribir unívocamente a lo estatal. El Estado no es suficiente en Schmitt para comprender lo político. Y acá podemos encontrar una diferencia con Weber, porque en Weber sí es así. En Weber el Estado sí es suficiente para comprender lo político. Quizás haya algunas cosas que queden un poquito por fuera, pero en su mayoría sí es así. En Schmitt el Estado nos queda muy corto para poder comprender lo político. La única distinción que ofrece lo político es la definición de amigo-enemigo. Y esta definición de amigo-enemigo lo que nos hace es mostrarnos la intensidad de la unión y la intensidad de la separación que puede llegar a tener el concepto de lo político. Y esta, como si fuera dupla que nos trae. Con los amigos los une completamente y con el enemigo nos separa abruptamente. No hay puntos intermedios. En este autor, en este tema particularmente, no hay puntos intermedios. El enemigo es enemigo en absolutamente todos los sentidos, no hay muchos matices. El amigo de alguna manera se ve en la comunidad política, pero el enemigo lo que hace es poner en juego esa vida en comunidad. Pone en peligro no solo la vida en comunidad, sino que también pone en peligro la identidad del líder, que de alguna manera también golpea en la identidad de la masa. Por eso el tema de lo político es el antagonismo, ¿no? Que aparece. Es un antagonismo que es un antagonismo conflictivo. El enemigo siempre es el otro. Aparece acá la figura también del extranjero. Su concepto debe ser tomado en concreto y no de manera existencial. El enemigo no es algo abstracto. El enemigo es algo concreto, es una persona, es una persona que tiene determinadas características, es una persona que tiene determinadas prácticas. No van a encontrar así que el enemigo sea algo abstracto o que el enemigo sea algún concepto filosófico. El enemigo es una persona que se comporta de una manera, que piensa de una manera, y esa manera de pensar y esa manera de comportarse hace esto, ¿no? Pone en peligro la vida en la comunidad política. Todo concepto político entonces se define por la posibilidad de reagrupamiento en amigo-enemigo. La violencia y el conflicto aparecen acá y aparecen constantemente. ¿Por qué? Porque la violencia y el conflicto en Schmitt también son constitutivos del orden político. Además, estos conceptos se refieren también a la posibilidad real de aniquilamiento físico. ¿Por qué? Porque al enemigo no solamente hay que separarnos del enemigo y aislarlo al enemigo hay que destruirlo. Y acá aparece esta cuestión, ¿no? La posibilidad real de aniquilamiento físico. Por eso también van a encontrar en los textos de Schmitt que también aparece la cuestión de la guerra y demás. La cual, la guerra, por ejemplo, es un lugar por esencia de definición de la naturaleza existencial del comportamiento político. En tanto, en una guerra nosotros estamos constantemente definiendo todo en torno a amigo-enemigo. Y en este autor nosotros nos vamos a encontrar
un importante rechazo de todo lo que son las teorías pluralistas. Las teorías pluralistas son las que niegan la unidad soberana del Estado y que además de esto establece que el hombre no solo vive en esa comunidad política que es el Estado, sino que reconoce las teorías pluralistas un montón de asociaciones políticas y vínculos y lealtades y fidelidades más allá del Estado. O sea, en las teorías pluralistas parece que al interior de un Estado hay muchas fidelidades, hay muchas lealtades, hay muchos vínculos. Y esta teoría hace el Estado como una simple asociación que compite con otras a nivel social, y eso en Schmitt no está contemplado. ¿Pero por qué? Porque en este autor la unidad política, el Estado como unidad política es lo supremo, es lo soberano, porque la decisión sobre la excepción y la definición del enemigo le compete a esta gran unidad política que es también el Estado. El Estado, con la mano del soberano, es que decide. Por ello le compete al Estado, por ejemplo, hacer la guerra, disponer de la vida de los hombres y también determinar quiénes son los enemigos, no solamente externos, sino también los enemigos internos. De todo esto deriva también el pluralismo del mundo de los estados. O sea, mientras existe un estado, van a haber otros estados en el mundo, ¿no? Así como existe un estado, por ejemplo, en Argentina, existen otros estados. Nosotros en Argentina somos nosotros, yo, y los que vienen en otros estados son un ellos, son distintos a nosotros. El mundo político es un pluriverso, no es un universo. Esto cuando él analiza, digamos, como en el mundo en su totalidad. Cuando él habla de la unidad política, un estado por sí solo, aparece esta cuestión de la unidad política como suprema, del estado como unidad política suprema, pero cuando él analiza el mundo, él plantea esto, ¿no? El mundo político es un pluriverso, no es un universo, y la unidad no puede ser universal, y como por así decirlo, abarcadora de toda la humanidad. Porque si un Estado abarcase todo el mundo, tampoco habría política y tampoco habría Estado en alguna manera. Él como que va desglosando toda esa concepción filosófica en sus textos. El concepto de humanidad despoja al hombre de lo enemigo. Porque el concepto de la humanidad plantea que hay una cuestión como común a todos nosotros y que nos une, y con el amigo y el enemigo no debería haber nada que los una. Pero el concepto de humanidad lo que hace es esto, ¿no? Despoja al hombre de lo enemigo. Pero en extremo puede ser empleado para deshumanizar al enemigo. Y para Schmitt, deshumanizar al enemigo no es algo justo, es una práctica injusta. Estos cambios y desnaturalización, y él reconoce que estos cambios y desnaturalización es algo muy propio del liberalismo, ¿no? ¿A qué quiere decir con que deshumanizar al enemigo es injusto? Para Schmitt, si bien él plantea esto del amigo, enemigo, una diferencia, o sea, el enemigo amenaza nuestra existencia, hay que aniquilarlo, hay que eliminarlo. Si bien él plantea eso, él como que constantemente reconoce, entre comillas, que el enemigo no deja de ser humano. O sea, el enemigo no deja de ser una persona. El enemigo... yo comentaba hace un rato, ¿no? Que el enemigo es algo concreto, no es algo abstracto. Bueno, el enemigo es una persona y no hay que deshumanizarlo. Hay que combatirlo, hay que aniquilarlo y demás, pero hay que aniquilarlo y eliminarlo y para que deje de atentar contra nuestra existencia, pero siempre... reconociéndolo, por así decirlo, como humano, no hay que deshumanizarlo. El pensamiento liberal, porque yo comentaba esta cuestión, ¿no? De que estos cambios y desnaturalización es propia del liberalismo. Esta deshumanización del enemigo muchas veces es propia del liberalismo. Esto plantea este autor, ¿no? Schmitt dice que el pensamiento liberal ignora al Estado también y ignora la política,
Y el liberalismo siempre se mueve dentro de la polaridad ética y de la polaridad económica. Lo único que el liberalismo salva del Estado y de la política es la garantía, de las condiciones de libertad. Desde la ética y desde la economía tratan de eliminar lo político como dominio de conquista, dominio de poder, dominio de represión. La lucha se convierte en competencia estética, económica y discusión de lo espiritual, dice Schmitt. El liberalismo somete al Estado y la política a una moral que es muy individualista y que además está reducida a categorías meramente económicas. Y las categorías meramente económicas muchas veces se alejan de esto de lo político, de este amigo-enemigo, de esta unión de separación, evitan esto. Y consecuentemente lo que se produce es que se crea un Estado neutral. El liberalismo muchas veces crea un Estado neutral que separa la política del resto de las esferas. La política pasa a ser independiente de la economía, independiente de la estética, y hace de alguna manera de la neutralidad un principio del cual se legitima. La teoría liberal y sus variantes pluralistas hicieron perder el concepto clásico de soberanía, que es un poco lo que él explica, que habíamos visto al inicio del video, y además destrona al Estado como un modelo de unidad política, como titular del más extraordinario de los monopolios, que es el monopolio de la decisión política. Schmitt critica muchísimo esta neutralidad como contraposición a lo que él ve o lo que él plantea en su texto como el Estado total, que el Estado total es muy propio de la identidad de Estado social, jamás es desinteresado frente a ningún sector y es comprensivo con todos. El Estado total es en oposición a lo neutral, es donde todo es político, ¿sí? Y en el marco de que él va desenvolviendo todas estas explicaciones, también hace referencia al parlamentarismo, y él va a ir hablando del parlamentarismo. Y acá Schmitt expone que hay que descindir el liberalismo de la democracia. Hay que tratar a lo igual de forma igual, pero a lo desigual hay que tratarlo de manera desigual. La democracia debe homogeneizar lo igual y excluir lo desigual. Es propio de la democracia la homogeneidad y la destrucción o la eliminación de lo heterogéneo que amenaza esa homogeneidad. Lo heterogéneo amenaza la homogeneidad. El enemigo amenaza a la comunidad política. Esto se debe a que la única forma de forjar una identidad es eliminando y expulsando a quien es distinto, a quien no es como nosotros. Por ende, por ejemplo, el voto universal e igual solo tiene sentido donde existe una homogeneidad total y absoluta. La igualdad de todas las personas, esto es una cuestión, ¿no?, que él critica al liberalismo, porque muchas veces se dan estas concesiones de derechos y se trata de igual a los iguales, pero muchas veces el liberalismo comete el error para Schmitt de tratar como igual a los desiguales, y eso, bueno, es todo esto que vengo explicándoles. Y a su vez, Schmitt considera que el liberalismo y la democracia vendrían a ser, o sea, el liberalismo más democracia vendrían a ser una unidad precaria. Para él, la democracia no es solo un sistema para registrar votaciones secretas, una cuestión que está como bastante presente, o que él dice que está muy presente en la democracia, en la democracia liberal. Para Schmitt debe haber identidad, y esa identidad se da mediante la aclamación. La delegación de voluntad a un partido mediante el voto es algo completamente inauténtico, mientras que la identidad que surge de la aclamación del líder a la masa es algo completamente genuino, ¿no? Esto auténtico, el voto secreto, en un cuarto oscuro, que él identifica
aquella concepción del liberalismo democrático, de participación. Él dice que es inauténtica y plantea que la identidad por aclamación del líder, de la masa hacia el líder, es lo genuino, ¿no? Es donde hay identidad y eso no se forja en una urna dentro de un cuarto oscuro solo cuando tu decisión política solo la conoces vos. Se forja en el espacio público, o sea, se forja en una plaza con la gente aclamando y vitoreándote. Schmitt no está, o lo que de alguna manera él quiere plantear en realidad es que él no está en contra de la democracia, sino que está en contra del liberalismo y su pluralidad, que de alguna manera viene a ensuciar la democracia. Con esta cuestión de que del pluralismo, de que el liberalismo intenta basarse en la pluralidad ética y economía, de que el liberalismo intenta reconocer como iguales a los desiguales, todas estas cuestiones y esta pluralidad que reconoce, para Schmitt manchan la democracia. Por eso él plantea esto, ¿no? La crisis del Parlamento que Schmitt observa descansa en la pérdida de la credibilidad de sus fundamentos. En gran medida fruto a que, bueno, él plantea que los fundamentos del Parlamento alemán eran los fundamentos de un parlamento con mecanismos de funcionamiento así liberales, y que como eso había caducado, ya el Parlamento había prácticamente muerto. Si ustedes se van al texto de Weber tenía esa esperanza de un resurgir del Parlamento. Bueno, acá no está eso. Él plantea que, por ejemplo, los fundamentos del Parlamento liberal, que son estos fundamentos que ya han caducado, son, entre otros, la discusión pública, que para Schmitt la discusión pública ya no se desarrolla como un mecanismo de intercambio de opiniones en el recinto del Parlamento, con el objetivo de convencer al adversario de lo verdadero, de lo correcto, o perder en esa discusión, sino que para Schmitt esto ya no es un proyecto racionalmente verdadero, sino que todo ahora se reduce a un cálculo de intereses, de negociaciones partidarias, que ya no se discute en el Parlamento, sino que es como que se discute tras bambalinas, podríamos decirle. También Schmitt critica mucho otro fundamento como el de la publicidad, como algo completamente engañoso, que lo único que quiere hacer es jugar con la masa. También plantea algunas cuestiones en torno al equilibrio y la separación de poderes, pero lo importante, y ya para ir cerrando, es que este autor plantea esto, ¿no? Él no está en contra de la democracia, sino que está en contra del liberalismo y su pluralidad, y que la crisis que tiene el Parlamento, que es una crisis del cual al Parlamento ya no se lo puede sacar, es por la pérdida de la credibilidad de los fundamentos del Parlamento. Bueno, yo les dije algunas, pero son varias que él nombra. Así que, nada, eso. Eso fue todo por hoy. Como les había comentado, vimos a Schmitt. Espero que les haya servido. La materia es bastante, como habrán visto, bastante larga. Son muchísimos videos que grabamos en este momento, algunos autores divididos en dos partes. Así que cualquier duda que tengan respecto a este video o respecto a otro video que estén preparando el final o cualquier cosa, me están mandando un mensajito, y también, bueno, próximamente vamos a estar avisando los grupos de estudios que vayan a surgir.